Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje: ¿Cómo debería operar el verdadero diezmo? Los detalles. El patriarca Abraham practicó el diezmo unos 500 años antes de aparecer el país de Israel. En cuanto al diezmo, hagamos un escenario donde Israel no existió ni en la imaginación. O sea, un escenario, en cuanto al diezmo, excluyendo al país de Israel. Ahora pensemos en el diezmo primitivo de Abraham. En definitiva, Dios fue quien llamó a Abraham a diezmar. Y así como Dios lo hizo con Abraham, Él lo sigue haciendo en el día de hoy en muchas personas. Y Dios sabe cómo hacerlo para que las personas, a quienes Él llama a diezmar, sin Dios forzar a alguien a que diezme, ese alguien decida por sí mismo entregar diezmos. Primero, la Biblia dice que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer, según se lee en Filipenses 2:13 de la Biblia. Segundo, en cuanto al diezmo, esto fue lo que Dios hizo en el patriarca Abraham. Y este siervo de Dios obedecía a Dios en todo. ¿Qué condujo a Abraham pensar que debía diezmar? Se supone que nadie había diezmado antes de Abraham dedicarse a esta práctica. Y el hecho de Abraham dar el diezmo parece estar directamente asociado con el hecho de que Dios es el creador y dueño de los cielos y de la tierra, según se entiende de Génesis 14:19. En Génesis 26:5, Dios dice: por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, y mis leyes. Aquí, Dios afirma que Él estuvo satisfecho con las actuaciones de Abraham, y en esto debe estar incluida la práctica de Abraham de diezmar. La actitud de Abraham fue de agradecimiento voluntario. No hubo ningún interés de por medio. Abraham, por propia iniciativa, decidió entregar a Melquisedec la 10ª parte de todo. Este fue un acto voluntario, porque no fue exigido por alguien. Los líderes cristianos de hoy deberían actuar así, con referencia al diezmo. Dios pone en el corazón dar el diezmo, o la ofrenda, y es mejor no apagar ese llamado de Dios, pues Él bendecirá. Segunda de Corintios 9:7, en la Biblia, dice: cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este versículo de la Biblia no se refiere solo a ofrendas, también incluye al hermano de las ofrendas, el cual es el diezmo. En este versículo de la Biblia no aparece la palabra ofrenda. Pero la gente piensa que 2 de Corintios 9:7 se refiere solo a las ofrendas que se dan en los lugares de reuniones cristianas. En la pregonación mía del Evangelio de Jesucristo, yo nunca he recibido una ofrenda o un diezmo de alguna persona. Dios es quien me mantiene económicamente, sin yo necesitar diezmos ni ofrendas. Yo no aceptaría diezmos u ofrendas de alguien. En Génesis 14:20 de la Biblia, vemos que Abraham era un diezmador. Génesis 14:20 dice que Abraham entregó a Melquisedec el diezmo de todo. Puesto que Abraham, justamente, había regresado de un conflicto bélico que él tuvo contra 4 reyes, muchos estudiosos de la Biblia creen que Abraham diezmó a Melquisedec todo lo que recuperó en la guerra contra esos 4 reinos, según se lee en Génesis 14:17-20. Pero la Biblia no especifica que Abraham diezmó el botín que obtuvo en esa guerra. La Biblia solo dice: le dio Abraham a Melquisedec los diezmos de todo. Y no olvidemos que, en este escenario, se está tratando acerca del diezmo, asumiendo que Israel no existió ni en la imaginación. En este caso, un seguidor de Jesucristo de hoy diezmaría según su fe en Dios, tal como lo hizo el patriarca Abraham. Hoy en día, la realidad es que, mientras haya gente en el mundo, siempre habrá personas que diezmarán. Ninguna persona podrá lograr que jamás nadie diezme. Dios nos ha dado el libre albedrío, y Satanás aprovecha esto
para evitar que las personas diezmen según la voluntad de Dios. Cuando Abraham diezmaba, no había mandamientos escritos de Dios, y al Abraham dar diezmos, es una prueba de que, él conocía bien, el sagrado requisito de pagar diezmos. Y el hecho de que Abraham pagara diezmos, muestra claramente que, este requisito fue, una práctica, instituida divinamente desde los tiempos más remotos. Al devolver al Señor una décima parte de sus ingresos, el creyente reconoce que Dios es el dueño de todas sus propiedades. Abraham cumplía concienzudamente todos sus deberes delante de Dios, y uno de estos deberes fue devolver a Dios una décima parte de sus ingresos. Con este acto, Abraham dio un ejemplo para todos los que desean servir a Dios y participar de las bendiciones divinas. Dios todavía está listo para cumplir sus promesas y bendecir ricamente a quienes, como Abraham, deciden obedecerle. Una pregunta importante que surge es, ¿por qué creía Abraham que debía diezmar? En los versículos 19 y 22 de Génesis capítulo 14, tanto Melquisedec como Abraham reconocieron que Dios es el Creador, dueño de los cielos y de la tierra. Y parece que hubo una asociación en la mente de Abraham entre el reconocimiento de que Dios es el Creador, dueño de todo el universo, y el hecho de entregar a Abraham los diezmos. ¿Acaso Dios no continúa siendo el Creador, dueño de los cielos y de la tierra? De aquí se deduce que un propósito de Génesis capítulo 14 es enseñarnos la relación que existe entre el hecho de que Dios es el Creador, dueño de los cielos y de la tierra, y el diezmo. Lo que hizo Abraham al diezmar fue algo estrictamente voluntario. En lugar de la gente argumentar en esto, deberíamos entender que esto nos indica que el diezmo de hoy en día debe ser voluntario. Todos debemos entender que la verdadera adoración a Dios es algo voluntario de nuestra parte. Cuando ya somos adultos, nadie nos obliga a ser bautizados, nadie nos obliga a asistir a las iglesias, nadie nos obliga a ir a una fiesta cristiana, nadie viene a nuestros hogares para asegurarse de que estamos cumpliendo con Dios, nadie nos obliga a diezmar. Que muchos líderes religiosos intentan obligar a los congregantes a que diezmen, esto es ilegal delante de Dios y delante de los hombres. Todos los actos de adoración y de obediencia a Dios son y deben ser voluntarios para nosotros. Sin embargo, es Dios quien define lo que debemos hacer. Él da sus leyes que nos indican cómo debemos comportarnos. Pero Dios no nos obliga a hacer lo que Él desea de nosotros. Todos nuestros actos de obediencia a Dios son voluntarios, deben ser voluntarios, deben nacer de nuestros corazones. Debemos hacerlos por el deseo que tenemos de servir a Dios. Porque creemos en sus caminos y entendemos que si obedecemos, al final tendremos nuestras recompensas. Debemos elegir si queremos o no queremos obedecer las leyes de Dios. Pero nosotros no decidimos cómo adorar a Dios. Él es quien nos dice cómo debemos adorarle. Él nos dice lo que debemos hacer. Nosotros solo decidimos si vamos a adorarle o no. Por supuesto, Abraham diezmó voluntariamente, de la misma manera que, voluntariamente, obedeció a Dios en todos los demás aspectos. Todos debemos guardar voluntariamente las leyes de Dios. Tenemos que escoger si vamos a obedecer a Dios o no. De hecho, Dios mismo nos ordena que escojamos, según se deduce en Isaías 55:7. Otra razón del diezmo es el reconocimiento a la provisión divina. Dios provee de todas nuestras necesidades. El deseo de Dios es prosperarnos, pero nosotros debemos aprender a reconocer que de Dios viene toda provisión. En Malaquías 3:10, con referencia al diezmo, Dios dice: «Pruébenme ahora, en esto, en el diezmo, dice Yahvé de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre ustedes bendiciones, hasta que sobreabunde». Poner a Dios a prueba, eso es como tentar a Dios. A Dios no debemos tentarle.
Sin embargo, en cuanto al diezmo, en Malaquías 3:10, el mismo Dios nos pide que lo hagamos. Esto nos revela cuán serio e importante es el diezmar para Dios. Génesis 13:2 dice, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Esto equivale a decir que Abraham fue un hombre billonario en dólares, aunque el dólar no existía en tiempos de Abraham. Últimamente se está anunciando que el billonario llamado Bill Gates anunció que va a donar el 99% de su fortuna y que, en un plazo de 20 años, habrá donado unos $200,000 millones. ¿Qué significa esto? Significa que esta acción de Bill Gates será más que entregar los diezmos que él no entregó en el pasado. Recordemos que se dijo arriba que, en 2 Corintios 9:7, la Biblia dice, cada uno de, como propuso, en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y también dijimos que, este versículo de la Biblia, no se refiere solo a ofrendas, también este versículo está ligado a los diezmos. Pues, en este versículo de la Biblia, no aparece la palabra ofrenda. Por tanto, en 2 Corintios 9:7, el apóstol Pablo no se refiere solo a las ofrendas que se dan, también se refiere a diezmos que personas entregan, porque Dios pone en los corazones de esas personas que los entreguen. En los tiempos modernos, son muchas las personas ricas que regalan sus fortunas de una manera filantrópica, y así también son muchas las personas que diezman. Abraham fue una persona billonaria, y hay que esperar que, él, como un hijo de Dios, también fue una persona filantrópica, y esto se confirma a través de la tradición judía. Siempre habrá personas que darán ofrendas, habrá personas filantrópicas, y siempre habrá personas que entregarán diezmos. Y lo harán sin tristeza y sin necesidad. Y por más que se hable contra el diezmo, nadie podrá lograr que el diezmar sea eliminado para siempre. El diezmo de hoy en día es para ayudar a propagar el Evangelio de Jesucristo. Pero la mayoría de los líderes religiosos abusan de los diezmos. Estos líderes religiosos usan los diezmos para enriquecerse en esta vida, o lo consumen indebidamente. Normalmente, estos líderes religiosos actúan como lobos rapaces y a sus congregantes les predican que deben entregar a ellos los diezmos. Todo verdadero seguidor de Jesucristo debe saber que solo Dios es quien pone en el corazón de cada hijo de él el diezmar, como lo hizo Dios en Abraham. Porque solo Dios es quien produce en nosotros el querer diezmar y el decidirse a diezmar, tal como se entiende en Filipenses 2:13 en la Biblia. Y aparte de esto, el congregante debe ser sabio en cuanto a quién entregar diezmos. El congregante no debe entregar diezmos a un pastor que los exige o pide diezmos. Sin embargo, si Dios pone el diezmar en el corazón de un congregante, esa persona no debe apagar ese llamado. De todo lo dicho arriba, se deduce que no se debe dar diezmos a pastores que piden, demandan o sugieren diezmos. Podemos entregar diezmos solo si Dios pone en el corazón de un hijo de él que lo dé. Dios ponía en el corazón de Abraham a que entregara diezmos a Melquisedec. El diezmo debe darse porque a una persona le nació darlo. Por eso, 2 Corintios 9:7 dice, cada uno de, como propuso, en su corazón. Si un pastor quiere recibir diezmos, ese pastor debe orar y hacer ayunos a Dios, para que Dios ponga en los corazones de algunos de sus hijos humanos, o si a Dios le placee, a todos en una congregación, el querer diezmar, y el decidirse a diezmar. Un pastor no debe hacer saber a su congregación que a él le gustaría recibir diezmos, o decir que los que quieran diezmar que lo hagan. Ni debe decir a su congregación que él está orando y ayunando para que Dios le ayude a obtener diezmos de los que asisten a su iglesia.
Si un pastor viola la regla del diezmo moderno, Jesucristo le va a decir, ya tienes tus recompensas. Lo cual quiere decir que, en la vida espiritual, ese pastor tendrá pérdidas de bendiciones si es que logra entrar al reino de Dios y de Jesucristo. En conclusión, es Dios, y solo Dios, quien puede poner, y debe poner, en los corazones de los hijos de Él, el dar diezmos. Que Dios bendiga a usted ricamente.